Bueno, cosas que han salido esta semana, yo creo que quizás lo de más enjundia que hemos tenido ha sido la tercera publicación de datos de Gaia, ¿no? Esta misión que a mí es que me encanta, me parece muy simpática, porque hemos hablado muchas veces que no es esta misión que va, digamos que tiene un objetivo así muy sexy, muy fácil de vender, en el que tú dices, pues voy a resolver el misterio de, yo qué sé, de la vida en Marte o de la energía oscura cosmológica, o qué te digo yo, o de la corona solar. Dice, no, o sea, siempre digo, ¿cómo vendes Gaia? Dice, no, Gaia va a medir con mucha precisión un montón de estrellas. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues eso es ciencia, o sea, a veces necesitas tener medidas muy precisas de las cosas para poder avanzar. Eh, y creo que Gaia está haciendo una revolución en muchos aspectos. No, no es una misión que está ayudando a un determinado campo de investigación, a una determinada línea, sino que tiene un impacto muy amplio sobre por lo menos toda la astrofísica. Prácticamente toda la astrofísica se está beneficiando del trabajo que está haciendo Gaia, ¿no? Y por eso creo que, bueno, es una labor que es un poco contracorriente a los tiempos, no es algo fácil de vender desde un punto de vista de marketing, pero claro, es que está haciendo tantas contribuciones en tantas áreas diferentes que al final es que se vende sola. Están saliendo muchísimos resultados y pues, claro, bueno, no sé si quieren comentar algo, si no sigo yo hablando, pero No, bueno, en aprovechen para la semana interrumpirme. pasada mencionamos el Early, el EDR3, que era la versión provisional de lo que ha salido ahora. Y lo que ha salido ahora, pues, según consta en la página web, yo no he podido ojear todos, se han publicado 44 artículos en Archive, o sea que es una barbaridad. Artículos de 30 páginas mínimo, o sea, estamos hablando de miles de páginas que hay que leerse. Y claro, muchos son muy técnicos, de calibración, de cómo y otros son, pues, de, yo no sé, cómo han clasificado las estrellas, cómo han usado algoritmos de aprendizaje automático, inteligencias artificiales para hacer toda la clasificación, espectro, hay artículos sobre cefeidas, o sea, hay artículos muy, muy variados, pero bueno, como comenta esto, lo más importante es que toda la comunidad de astrofísicos y astrónomos va a empezar a usar estos datos de Gaia de manera intensiva. Muchos de los análisis que se han hecho con el release anterior, con el segundo, con el primero, habrá que repetirlos con las nuevas incorporaciones, dependiendo del tipo de estrella. Creo que se han alcanzado 1.800 millones, ¿no? De estrellas ahora, creo que antes rondaban las 1.500 millones o algo así. Yo había oído 1600, pero bueno, es posible que Sí, sean en 1800, sí. alguna de los artículos pone 1.800. Claro, también es que Y, depende en qué, porque hace diferentes tipos de medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fotometría llegas a más estrellas que con espectroscopía, por ejemplo, ¿no? Mm. cierto. Y bueno, y que no solo observan estrellas, que también han observado cuásares, galaxias, han observado, yo qué sé, eventos de microlensado gravitacional, ¿no? Un objeto de pequeña masa pasando por delante de una estrella que hace que por lente gravitacional pues su luz cambie. Y ahí, bueno, la verdad es que son artículos Asteroides. muy, muy interesantes. Yo me he ojeado, habré ojeado unos 10 o 12 y todavía me quedan más de 30 por ojear. Sí, volviendo a lo que decía Héctor, ¿no? Uno ingenuamente podría decir, sí, bueno, ¿y qué? ¿No? Como decías vos, es una misión diseñada para medir con mucha precisión ubicación de estrellas, espectros. Pero bueno, justamente todas las preguntas fundamentales que uno se quiere hacer, que mencionaste antes, si hay vida en otro lado, o la hubo, si hay... o preguntas fundamentales como la energía oscura, o cuán rápido se expande el universo, cuán rápido se acelera el universo, también son todas preguntas que a la hora de responderlas necesitan precisamente medidas muy precisas de ubicaciones y espectros. Así que en el fondo esto no es menos hacer ciencia fundamental que cualquier otro título más sexy que pueda tener una misión, lo que fuere. Yo suelo decir que esto es ciencia de pico y pala, o sea, la ciencia es lo que vende, ¿no? Y muchas veces lo que proyectamos aquí en Coffee Break es a lo mejor la parte más evocadora o la parte más filosófica y las preguntas que a todos nos gusta pues hacernos cuando estamos así en un estado mental en el que queremos pensar en las grandes preguntas. Y a veces, ¿no? Incluso yo, bueno, conozco gente que este trabajo de detalle, de minuciosidad, de medir cosas, de ser cuantitativo, incluso lo desprecian, ¿no? Yo he llegado a hablar con gente que defiende el interés en la filosofía de la ciencia, diciendo que la ciencia hoy en día se ha convertido en poco menos que contabilidad, ¿no? Que los científicos son contables glorificados, ¿no?
Y yo, pues, oye, pues la contabilidad también es importante, o sea, con todos los respetos para los contables, que son gente muy respetable y que es un trabajo importante también, pero es que la ciencia tiene mucho de eso, ¿no? Y yo diría que para que alguien pueda hacer un avance muy importante en una pregunta fundamental, hace falta que otras 200 personas se hayan dedicado a hacer pequeños avances cuantitativos, incrementales en atornillar ciertos números con los que luego otro pues pueda hacer algún cálculo, alguna predicción, alguna cosa que realmente lo permita, ¿no? Estábamos hablando, decía Francis, del Early DR3 la semana pasada, en el contexto de la tensión cosmológica con la constante de Hubble. Bueno, ese es un caso típico, ¿no? Sí. Creo que por ahí iba Gastón cuando decías que también para la cosmología esto es importante. Sí, Porque o en la microfísica uno podría decir lo mismo, ya que hablamos de ciencia en general. ¿No? Uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene mirar no sé, el 20º orden, no sé, la cifra significativa de la medición de algún parámetro del modelo estándar? Bueno, hasta que falla, hasta que no da, digamos. Claro, Sí. exactamente. Eso ¿no? es la física de precisión, es una física basada en eso, en obtener dígitos y dígitos, que cada nuevo dígito cuesta pues como una década más que el dígito anterior, o sea, porque son cosas que van avanzando muy lentamente, es muy complicado dar avances muy importantes en experimentos que ya están muy consolidados, pero en esos dígitos se pueden ocultar pequeñísimas desviaciones que sean el punto de partida, la chispa de lo que será la física del futuro, ¿no? Aparte de esas críticas epistemológicas a lo que se ha convertido la ciencia hoy, parece un poco casi esquizofrénica, porque si nos hubiésemos preguntado hace 30 años qué crítica se le hacía a la cosmología o la astrofísica, era la contraria. Hoy llamamos cosmología de precisión por una cuestión de reacción a cuál era la crítica hasta la década del 90, que era una ciencia muy especulativa, cualitativa casi, ¿no? La cosmología sobre todo, hasta Cove, hasta A lo lo que hoy mejor, llamamos... Gastón, a lo mejor dentro de 50 años habrá cuerdas de precisión y la gente dirá que, bueno, estos cuerdistas aquí apretando numeritos, ¿no? ¿Qué más da? Exacto, otra vez, una brana más, a ver cuál es el ángulo perfecto. Exacto. Sí, algo así. Sí, Bueno, bueno, pero de hecho que... se está usando inteligencia artificial y técnicas de construcción automática, de optimización automática para obtener, por ejemplo, nuevas compactificaciones y estudiar todas las... o sea, claro, si tú tienes 10 a la 500 posibles vacíos no puedes estudiarlos todos, pero sí puedes tratar de estudiar las cosas realmente representativas, ¿no? Tratar de buscar cosas realmente diferentes, ¿no? Si tú estudias de manera sistemática diferentes parámetros, diferentes módulos, ¿no? Diferentes parámetros de las variedades, los usas de manera ciega y los muestreas de manera más o menos uniforme, acabas teniendo que la enorme cantidad de posibilidades que te surgen son todas muy parecidas. Son todas isométricas, son todas que tienen prácticamente la misma física. Entonces hay que buscar algoritmos que te claramente distingan. Tú encuentras una cierta compactificación y quieres una que sea muy distinta a esta, y después quieres otra muy distinta, y vas tratando de buscar cosas cada vez más distintas, y con ese tipo de algoritmos tú puedes explorar grandes regiones de un espacio de parámetros tan enorme como, yo qué sé, 10 a la 500 posibles vacíos, encontrando cosas significativamente, físicamente, claramente diferentes, ¿no? Y eso es física de precisión en cuerda y se está haciendo ya, ¿eh? Ya hay varios proyectos europeos y supongo que también internacionales más allá de Europa, trabajando en esa línea de explorar de forma sistemática la fenomenología de la teoría de cuerdas, utilizando todas las herramientas de aprendizaje automático para tratar de obtener la máxima capacidad explicativa de esos datos, que básicamente son datos aleatorios, explorar aleatoriamente un espacio de parámetros muy grande. de todas formas, volviendo a lo de Gaia, ¿no? Una de las razones por las que es relevante, o sea, lo que es de precisión aquí, cuando, por ejemplo, Gaia lo que está haciendo es medir una serie de parámetros, entre ellos distancias a estrellas, que hemos dicho que las distancias en astrofísica es una de las cosas más complicadas y más críticas, y entonces puede ser de precisión el medir una distancia aquí a una estrella cercana, una estrella de nuestra galaxia, pero como estábamos diciendo la semana pasada, esos errores se van propagando y van aumentando según tú te vas yendo más y más lejos. Entonces resulta, cuando te vas a la cosmología, tenemos este problema con la escalera de distancias que quizás, como decíamos la semana pasada, a lo mejor todo lo que es uno de los grandes problemas actuales de la cosmología, esa tensión en la constante de Hubble, es posible
que sea debida a una propagación de errores no bien tenida en cuenta. Entonces, lo que es de precisión aquí en nuestra galaxia, cuando llevas a distancias cosmológicas, ya te vas a un error de un 5%, de un 10%, y eso te lleva a problemas como los que estamos teniendo, ¿no? O sea que la precisión a veces es necesaria porque la vas perdiendo gradualmente según te vas alejando, ¿no? Y un punto en el tema de Cefeida, el nuevo DR3 incluye 15.006 cefeidas, de todos los tipos de cefeidas, pero solamente 474 son nuevas. Lo que pasa es que entre esas 474, las que tengan mayor precisión, que son nuevas y con gran precisión, son las que se pueden utilizar para el tema cosmológico. No todas son útiles desde el punto de vista cosmológico, pues de hecho muchas de ellas tienen un intervalo de... Hay mucha imprecisión, no siguen bien la ley de distancia, luminosidad, que permite usarla bien para estimar las distancias. La ley de Henrietta-Leavitt, ¿no? La ley que nos relaciona luminosidad con distancia. De esto, la verdad que lo quiero mirar con un poco de calma, porque sí es cierto que también una de las cosas que han hecho en esta publicación de datos es también observar en detalle el campo de la galaxia de Andrómeda, y no sé si también habrán medido cefeidas allí, no lo sé, tengo que mirarlo porque... Bueno, lo que les quiero decir, aquí estamos hablando de Gaia, pero lo vamos a hacer un poco en plan breve, porque han salido, como dice Francis, muchísimos papers, más de 40, y es posible que sigan saliendo. Todavía son preprints en el archive. Va a haber un número especial de la revista Astronomy and Astrophysics que se va a dedicar a todos estos papers de Gaia, se van a publicar ahí. Y habrá que verlos, ¿eh? O sea, van a ser muchísimos. Yo no sé si vamos a tener que hacer un programa especial o un mes especial sobre Gaia, porque... Sí. Es increíble, te pones a mirar la variedad, porque en la página web sí que listan los temas de los que se hablan los papers, y es que es de todo. De hecho, hay uno sobre SETI, también de James Davenport y colaboradores, que también tengo curiosidad por leerlo. Hay desde el sistema solar, de asteroides, hasta temas extragalácticos, ¿no? Como la galaxia de Andrómeda, o sea, muchas cosas. Entonces, muchos papers, pero sobre todo una temática muy variada. Vamos a tener que dedicar algún ratito a mirar con cierto detalle algunos de estos trabajos, porque seguro que son muy interesantes. Quizás me gustaría aclarar, a lo mejor la gente se puede estar preguntando, vamos a ver, esto es una misión que se lanzó en 2013 y estamos 9 años después y estamos aquí poco menos que saltando de alegría porque ha publicado datos nuevos. Entonces quizás hay que explicar que Gaia lo que hace es que, bueno, es una misión que está en el punto L2 de Lagrange, al otro lado del Sol respecto a la Tierra. O sea, no es un satélite, digamos, no está girando en torno a la Tierra, sino es una nave que está en el espacio en torno al punto de Lagrange L2. Y lo que hace es que gira sobre sí misma, rota sobre sí misma, y además también su eje de rotación también va girando, con lo cual, al hacer todo este giro, va barriendo todo el cielo, ¿no? Creo que el giro sobre sí misma son algo así como 2 meses. No la rotación, sino el giro del eje de rotación, ¿no? Y eso es un poco el tiempo que hace en dar todo el barrido. Y una de las cosas que hace es medir, como digo, distancias a, pues eso, la idea es que sean más de 1.000 millones de estrellas, ¿no? Se decía que era la misión que iba a medir 1.000 millones de estrellas. Va barriendo todo el cielo y lo que quiere calcular es determinar paralajes a las estrellas. Paralaje ya saben que es eso de que cuando tú observas algo desde 2 puntos de vista diferentes, ¿no? El típico juego de que si pongo el pulgar delante cierro un ojo y luego cierro otro ojo, parece que el pulgar se desplaza respecto al fondo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues eso siempre se dice, lo podemos hacer con las estrellas, podemos ver como una estrella cuando la Tierra está en un punto de su órbita, la vemos en una posición, 6 meses más tarde la Tierra ha dado la vuelta al otro punto diametralmente opuesto respecto al Sol. Entonces está a 300 millones de kilómetros, la Tierra se ha movido 300 millones de kilómetros, volvemos a observar, vemos esa estrella desplazada, ¿no? Y entonces viendo ese desplazamiento con respecto a las estrellas distantes, tú dices, ya sé cuánto es la paralaje y ya sé cuánto es la distancia a esa estrella. Recordemos que quizá esa es la razón por la cual uno mide las distancias a las estrellas en parsecs, que el origen del parsec es en realidad un ángulo. Cuando uno se lo enseñan, dicen, ¿no? Entonces es la distancia que hay que irse para que la órbita terrestre se vea con un segundo, y eso es justamente porque uno está pensándolo al revés. Exacto. ¿Cuánto me moví en 6 meses y cuánto se movió la estrella que estoy mirando? Sí. O lo puedes ver al revés, puedes ver cuál es, digamos, una estrella que esté a un parsec,
su paralaje lo verías como un segundo de arco, que es una cantidad así representativa. Pero digo que en esta explicación tan simple de paralaje, lo que nunca te cuentan es que todas las estrellas se van a mover también, no solo la que tú estás mirando, porque todas están a cierta distancia, todas tienen su cierto paralaje. Entonces lo que tú vas a ver es que entre un punto y otro se han movido todas. Entonces lo que tienes que hacer es ajustarlo a un modelo, que es lo que se hace en estas cosas, a un modelo global donde tienes en cuenta las posiciones de todas las estrellas y tienes que ajustar las posiciones de todas ellas para que sea consistente con lo que tú estás determinando. Y entonces eso lo vas haciendo una vez y otra vez y otra vez, vas mejorando la precisión en esos datos. Recordemos que aquí la palabra clave es precisión. Entonces no se trata de saber, bueno, esa estrella tiene un paralaje de algo así como 20 milisegundos de arco. Estamos hablando en milisegundos de arco, ¿eh? Es algo así como cuán difícil sería medir el cielo si todas las estrellas estuvieran cerca, ¿no? Algo así. Uno requiere cierto fondo, ¿sí? Cierta, para poder precisar. Sí. Si la mayoría de las estrellas estuviesen cerca, sería mucho más difícil hacer estos modelos, si uno mira cómo se hacen estos modelos. Que es que realmente a la precisión que mide Gaia, todas las estrellas se mueven. Todas se mueven. Es un disparate. Y además a eso tienes que sumarle que las estrellas tienen un movimiento propio. Es decir, que las estrellas no están fijas esperando a que tú las midas, sino que también se van moviendo. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y luego además haces espectroscopía, además haces fotometría en diferentes bandas, haces un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Según va pasando el tiempo y tú vas acumulando más y más datos, ese modelo va siendo más y más preciso. Por tanto, se van haciendo diferentes publicaciones, ¿no?, de datos de Gaia. Se hizo una primera a los pocos meses de lanzarse, pero luego eso se ha ido mejorando cada vez más. Y ahora con esta tercera publicación, que primero tuvimos la preliminar, que solo incluía los paralajes, creo, pero ahora ya incluye de todo. Incluye espectroscopía, incluye colores, masas de estrellas, estrellas binarias, eclipsantes, eventos, como decía Francis, de microlente gravitacional. Seguro que exoplanetas, alguno habrá pillado, no sé, no he visto sobre el tema, pero alguno debe haber. O sea, un montón de cosas. Asteroides, como yo decía, objetos en el sistema solar, que también tienen su paralaje y su movimiento propio. Cuásares, o sea, una barbaridad de cosas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se acaba de publicar y que, bueno, nos lo tendremos que mirar en detalle para que usted no tenga que hacerlo. Yo estoy muy entusiasmado con esto, la verdad. Gaia me parece maravilloso. Sí, pero ahí tienen que venir gente del IAC, ¿no?, que son los expertos en diferentes ramas de la astrofísica para ir viendo qué pueden aprovechar de cada una de estas. Sí, sí, de Andrómeda, el release que han sacado son 1,2 millones de fuentes, ¿no? Pueden ser estrellas y otros objetos que haya alrededor de M31, ¿no? Que está bien, 1,2 millones. No es tanto como las que tenemos de la Vía Láctea, pero bueno, Andrómeda está lejos. Sí, sí, claro. He mirado en el artículo si ponían algo de Cefeidas y no ponen nada de Cefeidas, pero seguro que tiene que haber otro artículo donde hable de Cefeidas. Sí, yo estaba pensando que a lo mejor el artículo sobre Cefeidas igual habla de si han buscado alguna en Andrómeda o si han No lo recuerdo, pues yo estuve ojeando y no lo recuerdo, pero es posible que sí, pero no lo recuerdo ahora mismo. Me fijé más en las grandes nubes de Magallanes y en la Vía Láctea más que en M31. Claro. Bueno, pues eso, ¿no? Yo tengo además mucha curiosidad por los del sistema solar, que estas cosas de asteroides y demás. Ha estado encontrando, bueno, creo que ha catalogado, no sé, 160.000 asteroides, no sé cuántos son nuevos, cuántos ya eran conocidos, pero 160.000 asteroides son una barbaridad de asteroides, ¿no? Que los habrá podido medir pues también con mucha precisión y todo eso pues viene bien, claro. Pues nada, seguiremos atentos a esto y a ver qué trabajos son interesantes. Lo que decía Francis, como tengamos que empezar a hacer desfilar expertos de cada tema, podemos estar aquí trayendo gente, vamos, 3 meses. Bueno, pero los oyentes lo van a recibir encantados, ¿eh? Y nosotros mismos, Seguro. Los tertulianos, vamos a disfrutar mogollón con lo que vamos a aprender. Seguro que sí. Hombre, quizás lo que más directamente está emparentado con la ciencia de Gaia es todo lo que tiene que ver con la Vía Láctea, ¿no? Con la gente que estudia las poblaciones de la Vía Láctea, sí, la historia de las estrellas de la Vía Láctea, las galaxias que se haya tragado la Vía Láctea a lo largo de su historia. Bueno, todo eso son el tipo de cosas en las que realmente va a ser más revolucionario Gaia, ¿no? Y ya le estuve dando el toque a Carlos González a ver si puede venir un día también y contarnos cositas. A todas estas, 1.000 millones de estrellas, 1.600, 1.800 millones de estrellas, nos parece una salvajada, pero es el 1%, menos del 1% de las estrellas de nuestra galaxia, ¿eh? O sea que... Sí, hay como 200.000 millones de estrellas. Claro.
sea, cuando ves el mapita, Gaia sobre todo lo que ha mapeado es una región con mucha precisión y en 3 dimensiones, pero si tú ves toda la galaxia, pues a lo mejor es una región alrededor de nuestra posición, que yo qué sé, un radio del 10% de la galaxia o algo así, no sé exactamente cuánto es. Yo me imagino que hacia afuera tienes más capacidad de ver estrellas, pero un poco que te vayas ya hacia adentro y no digamos ya al otro lado del centro galáctico, ahí no podemos ver, ¿no? Una cosa está propuesta como continuación de Gaia y dado el éxito este que está teniendo tan abrumador y lo contento y felices que está haciendo gente de tantas disciplinas diferentes, es posible que haya una misión que continúe con el trabajo de Gaia, pero en este caso en el infrarrojo, en lo que se está proponiendo. Estaría muy bien. Y claro, un Gaia infrarrojo vendría muy bien porque podría haber cosas más frías y también podría penetrar más en la dirección del centro galáctico, ¿no? Ir más allá, porque el polvo interestelar no le afecta tanto.